¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente tu nombre? ¿Te lo pusieron por tradición, por moda, por alguien que marcó la vida de tus padres? ¿O quizás por alguien en la Biblia? Pero, ¿y si te dijera que tu nombre tiene un propósito divino? Que no es casualidad, que no fue simplemente una elección emocional o estética, sino que encierra un mensaje espiritual, un reflejo de tu destino, e incluso una palabra profética sobre tu vida. En este video, vamos a hacer algo diferente. No solo vamos a hablar de nombres en general, sino del tuyo, de lo que puede estar diciendo Dios a través de él. Vamos a adentrarnos en un viaje profundo, bíblico y revelador, para descubrir el significado bíblico de tu nombre y lo que puede estar revelando de ti, más allá de lo que imaginas. Tal vez sientas que tu nombre es común, o incluso insignificante. Quizás hasta no te guste, pero cuando vemos las Escrituras, descubrimos algo asombroso. Cada nombre tiene un propósito, una historia, una carga espiritual. Muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia recibieron su nombre como un anuncio de lo que Dios haría con ellos. Por ejemplo, Jacob nació tomando el talón de su hermano, y su nombre significa suplantador. Pero después de luchar con Dios, recibió un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios y vence. ¿Ves? Un nombre no es solo cómo te llaman, es una semilla de identidad. Y no solo hablaremos de nombres de la Biblia, también aprenderás cómo interpretar el significado de tu nombre hoy, cómo identificar qué te quiere decir Dios. Y si alguna vez te sentiste desconectado de tu identidad, este mensaje puede ser la clave para redescubrir quién eres en lo profundo de tu ser. Así que quédate conmigo, porque este no es solo un video, es un espejo espiritual. Y al final, verás tu nombre, y a ti mismo, con nuevos ojos. Ahora que estás aquí, quiero que pienses por un momento en tu nombre. ¿Cuántas veces lo has escuchado hoy? ¿Cuántas veces te han llamado por él en toda tu vida? Cada vez que alguien dice tu nombre, están evocando algo más que letras. En la Biblia, un nombre no era solo un identificador, era una declaración de identidad, un sello espiritual. En la antigüedad, especialmente en la cultura hebrea, dar un nombre era un acto sagrado. No se hacía al azar, no se escogía por moda o por gusto. El nombre tenía poder. El nombre revelaba el propósito de Dios para esa vida. Por ejemplo, Abraham significa Padre enaltecido, pero cuando Dios hace un pacto con él, le cambia el nombre a Abraham, que significa Padre de multitudes. Génesis 17:5. Eso es más que un cambio de sílabas, es una transformación de identidad. Dios no solo lo veía como un hombre, lo veía como el patriarca de una nación. Y lo mismo ocurre con Jacob, cuyo nombre significa suplantador o usurpador. Él vivía de acuerdo a ese nombre. Engañó, luchó, huyó. Pero luego, en una noche de lucha espiritual con el ángel de Dios, algo cambia. Dios le da un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios y vence. Génesis 32:28. ¿Ves lo que está pasando aquí? El cambio de nombre no es estético, es profético. Es Dios diciendo, yo te veo de una manera diferente. Yo conozco quién eres, pero también sé quién puedes llegar a ser. Y esto no solo ocurre en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos a Simón, cuyo nombre significa el que escucha, ser renombrado por Jesús como Pedro, que significa piedra o roca. Mateo 16:18. Jesús le estaba diciendo, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Le estaba revelando su papel esencial en la historia del cristianismo. Y aún más fuerte es el caso de Saulo, el perseguidor de cristianos, que luego se convierte en Pablo, el apóstol a los gentiles, un nombre romano para una misión romana. Su transformación fue tan profunda que hasta su identidad fue redefinida. Ya no era el perseguidor, sino el predicador. ¿Te das cuenta? Los nombres en la Biblia no eran simples etiquetas, eran herramientas proféticas.
Eran declaraciones celestiales de quién eras y quién serías en los planes de Dios. Y si Dios fue tan intencional con los nombres en tiempos bíblicos, ¿qué hace pensar que no lo es también contigo? Tal vez pienses que tu nombre fue una coincidencia, pero ¿y si no lo fue? Esta sección nos revela algo clave para el resto del video. Dios usa los nombres como un lenguaje espiritual, como un mensaje codificado. Y si los nombres tienen ese poder, ¿qué podría estar diciendo el tuyo sobre ti? Pero antes de llegar a eso, hay algo más que necesitas entender. Si un nombre puede ser una profecía, ¿qué ocurre cuando ese nombre también refleja el carácter, las luchas y el propósito de una persona? Lo veremos en la siguiente parte, porque lo que viene ahora te mostrará cómo los nombres no solo hablan de identidad, sino de transformación. No te vayas. 2. Los nombres como reflejo del carácter y propósito. Ya entendimos que los nombres en la Biblia eran más que etiquetas. Ahora vamos un paso más allá. Los nombres no solo revelaban destino, también revelaban carácter. ¿Quién eras por dentro? Lo que llevabas en el corazón, tus virtudes y tus luchas. Muchos nombres bíblicos no solo anticipaban un futuro, sino que hablaban directamente de la esencia del individuo, de cómo era, o de cómo Dios lo veía. Y aquí es donde empieza a ponerse aún más interesante, donde se abre un misterio aún mayor. Dios no solo usó nombres para revelar identidad o carácter, sino para llamar personalmente a las personas hacia su destino. ¿Quieres ver cómo? Lo que veremos a continuación te sorprenderá, porque Dios no solo te conoce, te llama por tu nombre. Y cuando Dios pronuncia tu nombre, algo se activa dentro de ti. En la siguiente parte, exploraremos cómo ese llamado puede estar ocurriendo ya en tu vida, y quizás no lo habías notado. Quédate conmigo. 3. Cómo Dios usa tu nombre para llamarte. Imagina que estás solo, en el silencio, en ese lugar donde nadie te ve, y de repente, sientes que alguien pronuncia tu nombre. No es una voz cualquiera, es una voz que traspasa el cuerpo, que toca algo profundo. Una voz que no solo te llama, te despierta. Eso es exactamente lo que ocurre en la Biblia una y otra vez. Dios no llama en masa, Dios llama por nombre propio. Vamos a ver algunos ejemplos que nos muestran cómo Dios utiliza el nombre como una herramienta divina de llamado, de transformación y de propósito. Ejemplo 1. Samuel. En 1 Samuel 3, el joven Samuel está durmiendo en el templo. De pronto escucha una voz que lo llama: ¡Samuel! ¡Samuel! Pero no era Elí, el sacerdote, era Dios. Y esto es hermoso, porque Samuel aún no conocía a Dios, pero Dios ya lo conocía por nombre. Dios no le dice: «¡Hey tú!» o «niño», le llama por su nombre. Eso revela intimidad, cercanía, propósito. Y cuando Samuel responde: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», comienza su transformación. Se convierte en uno de los profetas más importantes de Israel. Ejemplo 2. Moisés. Moisés no fue llamado mientras oraba, fue llamado mientras huía de su pasado, mientras cuidaba ovejas en un desierto. Desde una zarza ardiente una voz dijo: «Moisés, Moisés», 2 veces. En la Biblia, cuando un nombre se repite, es señal de urgencia espiritual y amor profundo. Dios lo llama por nombre para detenerlo, para invitarlo a mirar su verdadera identidad, ya no como fugitivo, no como pastor, sino como libertador. Y lo más impactante es que Moisés duda, tiene miedo, dice: «¿Quién soy yo para liberar a Israel?». Y Dios no le responde con elogios, le responde con presencia, le dice: «Yo estaré contigo». Porque cuando Dios llama tu nombre, no lo hace porque eres capaz, sino porque Él te capacitará. Ejemplo 3. Saulo. Pablo. Saulo de Tarso era un perseguidor de cristianos, orgulloso, violento, seguro de sí mismo, hasta que una luz del cielo lo derriba, y una voz le dice: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Otra vez, Dios no le dice «pecador» o «enemigo», le dice «Saulo», con nombre y apellido espiritual.
porque hasta el más endurecido, Dios lo llama con amor. Ese llamado no solo lo detiene, lo transforma. Saulo se convierte en Pablo, el apóstol, el mensajero, el hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento. ¿Ves el patrón? Dios no llama a las multitudes por megáfono. Dios llama de forma personal. Dios llama por nombre. Y lo hace en el momento más inesperado, cuando estás dormido como Samuel, cuando te escondes como Moisés, cuando estás equivocado como Saulo. Y si Dios te está llamando hoy, quizá no sea una voz audible, quizá sea una inquietud, un susurro, una sensación que no puedes ignorar, como si algo dentro de ti dijera: este video no es casualidad, esto es para mí. La Biblia dice: yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Isaías 43:1. ¡Qué declaración poderosa! Dios no te llama por tus errores, ni por tus fracasos, te llama por tu nombre. Y ese llamado siempre va acompañado de algo más, un significado profundo, una dimensión profética. ¿Quieres saber cuál es el verdadero significado profético de tu nombre? ¿Qué puede estar diciendo sobre tu misión en esta tierra? Entonces, lo que viene te va a volar la cabeza. En la próxima sección te voy a mostrar cómo tu nombre puede contener un mensaje profético que no conocías, y cómo Dios lo puede usar para mostrarte tu propósito en este mundo. No te vayas, porque esta es la parte donde todo empieza a cobrar sentido. 4. El significado profético de los nombres. Hasta ahora hemos visto que tu nombre no es un accidente, y que Dios lo usa para llamarte de manera personal. Pero hay algo más profundo aún. ¿Y si tu nombre no solo revelara quién eres hoy, sino también lo que estás llamado a ser mañana? En la Biblia, los nombres no solo describen, también profetizan. Es decir, señalan un destino, declaran un propósito, marcan el camino por el que una persona caminará. Y no lo digo como metáfora poética, lo digo porque las Escrituras lo muestran una y otra vez. Comencemos con un ejemplo que lo explica con total claridad. Noé. El nombre Noé viene del hebreo Noach, que significa descanso o consuelo. En un mundo que estaba al borde del colapso moral y espiritual, Noé fue el instrumento de Dios para preservar la vida y traer un nuevo comienzo. Su nombre no solo fue un título, fue una profecía. Antes de que él hiciera nada, su nombre ya hablaba de lo que traería: descanso para la humanidad. Y así fue. Narrador. Veamos otro ejemplo que va aún más allá. Jesús. El nombre Jesús proviene del hebreo Yeshua, que significa Yahvé salva. Y cuando el ángel le habló a José, le dijo: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. ¿Notas lo impresionante? El significado de su nombre ya contenía su misión completa. No fue elegido por estética, fue revelado del cielo porque ese nombre iba a cumplir una promesa eterna. ¿Y tú? ¿Alguna vez has investigado lo que significa tu nombre? Puede que te sorprenda descubrir que contiene palabras como luz, fuerza, gracia, victoria, guerrero de Dios, consejero sabio, amado, portador de buenas noticias. Y tal vez eso sea justamente lo que tú estás llamado a manifestar en este mundo. Mira lo que dice Proverbios 22:1. Vale más el buen nombre que las muchas riquezas. En otras palabras, el nombre es un capital espiritual. Es más valioso que cualquier herencia, porque tu nombre te acompaña incluso cuando todo lo demás desaparece. Los nombres en la Biblia eran cuidadosamente seleccionados por el significado que transmitían. Hoy en día, muchas veces elegimos nombres por cómo suenan, pero en el mundo espiritual, el significado pesa más que la melodía. ¿Sabías que incluso en tiempos bíblicos, los nombres eran consultados en oración? A veces, antes de nacer, Dios ya les había dado un nombre a sus escogidos, como Jeremías: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Eso significa que el nombre espiritual precede al nacimiento físico.
Tu propósito fue hablado antes de tu primer llanto. Por eso, muchos teólogos consideran que los nombres en la Biblia operan como declaraciones proféticas. Y ahora quiero que hagas algo. Piensa en tu nombre. Investígalo. Busca su raíz hebrea o griega si puedes. No importa si es moderno. Muchos nombres actuales tienen una raíz espiritual antigua. Busca el significado original. Escríbelo. Míralo. Y pregúntate, ¿cómo se alinea esto con lo que he vivido y con lo que estoy sintiendo que debo hacer? Te sorprenderás con lo que puedes descubrir. Y si te estás preguntando, ¿y si mi nombre no tiene un significado bíblico directo? No te preocupes, porque lo que viene a continuación es incluso más poderoso que eso. En la siguiente sección vamos a hablar de cómo descubrir el significado espiritual de tu nombre, incluso si no aparece en la Biblia, y cómo Dios puede revelarte un propósito eterno con lo que ya tienes. Prepárate, porque esto aplica directamente a ti, a tu historia y a lo que estás llamado a ser. 5. Descubriendo el significado de tu nombre. Entonces, ¿cómo descubrimos el significado bíblico o espiritual de nuestro nombre? Tal vez tu nombre no aparece directamente en la Biblia, o no sepas si tiene raíces hebreas o griegas, pero no te preocupes. Hoy quiero darte una guía práctica, paso a paso, para que puedas descubrir el valor profundo de tu nombre y lo que revela sobre tu propósito. Este es un proceso más personal de lo que crees, así que te invito a hacerlo con el corazón abierto. Paso 1. Investiga el significado literal de tu nombre. Lo primero es buscar el significado etimológico de tu nombre. Puedes buscarlo en diccionarios especializados, bases de datos cristianas y páginas de nombres con enfoque bíblico. Por ejemplo, David significa amado en hebreo. Lucía viene del latín y significa luz. Matías significa regalo de Dios. Camila viene del latín camilus, que significa mensajera o la que está frente al altar. Tal vez tu nombre tiene varios significados. Anótalos todos. No lo filtres aún. A veces, el Espíritu Santo resalta uno en especial. Paso 2. Busca referencias bíblicas si existen. ¿Tu nombre aparece en la Biblia? ¿Hay alguna figura que lo llevó? Entonces estúdiala. Por ejemplo, si te llamas Esther, estudia cómo su valentía salvó a su pueblo. Si tu nombre es Elías, mira su autoridad profética y su fidelidad. Si eres Ruth, observa su lealtad, amor y determinación. Incluso si tu nombre no está allí tal cual, busca raíces similares. Por ejemplo, Daniela viene de Daniel, que significa Dios es mi juez. Es en estos detalles donde puedes encontrar pistas sobre tu llamado, tu personalidad, tu lucha y tu victoria. Paso 3. Consulta la raíz original de tu nombre. Los nombres tienen historia. Muchos nombres modernos son derivados de raíces hebreas, latinas, griegas o germánicas. ¿Y sabes qué? Algunas de esas raíces tienen significado espiritual profundo. Por ejemplo, Alejandro viene del griego Alexandros, que significa protector del hombre. Natalia viene del latín natalis, que significa nacimiento. Muchos la relacionan con el nacimiento de Cristo. ¿Y si tu nombre viniera con una misión escondida en su raíz? Este es el momento de mirar más allá de lo obvio. Paso 4. Ora y pide revelación a Dios. Aquí es donde todo cambia. Después de investigar, toma tiempo para orar. Pregúntale a Dios: Señor, ¿qué quieres mostrarme a través de mi nombre? ¿Qué propósito tienes para mí escondido en él? Quizás Él te hable a través de un versículo, un sueño o una impresión en tu corazón. Muchos creyentes han recibido palabras proféticas al meditar en sus nombres, porque Dios usa lo natural, como tu nombre, para revelarte lo espiritual. Paso 5. Ve más allá del nombre que otros te dieron. Y aquí va algo muy importante. A veces cargamos nombres que otros nos pusieron, pero que no representan quiénes somos. Tal vez durante tu vida te han llamado con apodos hirientes, etiquetas sociales, incluso maldiciones verbales. Pero eso no define tu verdadera identidad. Tu nombre más profundo, el que Dios ve, va más allá de las etiquetas humanas. Recuerda que en Apocalipsis 2:17 dice: al que venciere,
Le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Dios te conoce por un nombre que aún no ha sido revelado a este mundo. Ese nombre es el que Él susurra cuando te llama en lo secreto. Y ese nombre es más poderoso que cualquier herencia, apellido o rótulo que te hayan puesto. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial. Toma un tiempo esta semana y haz este ejercicio. Escribe tu nombre completo en una hoja. Anota lo que significa. Busca personajes bíblicos o raíces similares. Ora y pídele al Espíritu Santo dirección. Anota lo que sientes que Dios te está revelando. Hazlo con fe, con expectativa, porque no estás simplemente haciendo una actividad, estás redescubriendo tu identidad espiritual. Y tal vez, al terminar ese ejercicio te preguntes, ¿qué pasa si Dios quiere llamarme de una manera completamente nueva? Eso, justamente, es lo que veremos ahora, porque hay un momento donde tu nombre cambia, no porque el viejo sea malo, sino porque Dios está a punto de revelarte algo más alto, más profundo, más glorioso. 6. Tu nueva identidad en Cristo. Entonces, después de todo este viaje, llegamos a una de las verdades más poderosas de toda la Biblia. Dios no solo conoce tu nombre, también te da uno nuevo. Sí, así como lo oyes, porque en Cristo no solo eres perdonado, no solo eres amado, eres renombrado. Eres hecho nuevo. Y eso cambia absolutamente todo. ¿Qué significa tener una nueva identidad? En el momento en que aceptas a Jesús, tu historia empieza de nuevo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes lo que eso significa? Que lo que eras antes, tus errores, tu pasado, tus etiquetas, tus fracasos, tu antiguo nombre lleno de culpa o rechazo, ya no define quién eres. Cristo te da un nuevo nombre, y con él, una nueva naturaleza. Ejemplos bíblicos de transformación total. Y esto no es solo un concepto espiritual abstracto. Lo vemos una y otra vez en la palabra. Simón, un pescador impulsivo, se convierte en Pedro, la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. Mateo 16:18. Saulo, perseguidor de cristianos, se convierte en Pablo, el apóstol más influyente del Nuevo Testamento. Leví, un cobrador de impuestos rechazado, se transforma en Mateo, uno de los 12 discípulos y autor del primer evangelio. ¿Notas el patrón? Cuando Dios te llama, también te transforma. Él te da un nombre que se alinea con tu nuevo propósito. ¿Qué implica recibir un nuevo nombre en Cristo? Esto va más allá de cómo te llamas. Tu nuevo nombre no siempre es una palabra nueva. A veces es un entendimiento nuevo de lo que ya eres para Dios. Veamos algunos de esos nuevos nombres que recibimos al estar en Cristo. Hijo o hija de Dios, Juan 1:12. Justificado, Romanos 5:1. Redimido, Efesios 1:7. Amigo de Dios, Juan 15:15. Templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Luz del mundo, Mateo 5:14. Embajador de Cristo, 2 Corintios 5:20. Coheredero con Cristo, Romanos 8:17. ¿Puedes sentir el peso de eso? No importa cómo te llamaron antes. En Jesús, tienes una identidad celestial, eterna, poderosa. No eres lo que otros dijeron que eras. Tal vez durante años has vivido bajo un nombre que no fue dado por Dios. Inútil, rechazado, fracaso, pecador, no suficiente, no deseado. Pero esos son nombres mentirosos, puestos por el mundo, por heridas, por el enemigo. Y hoy puedes renunciar a ellos. Dios no te ve por lo que hiciste, sino por lo que Él ya pagó en la cruz para que seas. ¿Cómo vivir desde esa nueva identidad? Este no es solo un mensaje bonito, es un cambio de mentalidad. Vivir desde tu nueva identidad significa caminar con seguridad en quien Dios dice que eres, dejar de definirse por los errores pasados, aceptar que ya no eres un esclavo del pecado sino un hijo libre, cambiar tu diálogo interno, dejar de decir no puedo para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Es aprender a mirarte con los ojos del cielo. Y quiero que sepas algo. Tu nuevo nombre no es una promesa lejana, es una realidad que puedes abrazar hoy. En Cristo eres aceptado, en Cristo eres redimido, en Cristo eres hecho nuevo. Y si todo esto es verdad,
Si tu nombre tiene propósito, si Dios te ha dado una nueva identidad, si Él te llama por algo más grande, entonces la pregunta es, ¿estás viviendo como quien realmente eres? ¿O sigues creyendo en nombres que ya no te pertenecen? Eso es lo que quiero que meditemos ahora, mientras nos acercamos al cierre de este video. Ahora respira profundo y haz una pausa. Después de este recorrido por la palabra, por las historias, por los significados ocultos, ¿cómo ves tu nombre ahora? Ya no es solo una combinación de letras que alguien eligió al azar. No, tu nombre es parte de tu historia eterna. Es una semilla plantada por Dios, que con el tiempo puede florecer en un propósito, en una identidad, en un llamado que te supera, pero que te pertenece. Reflexiona en esto. ¿Has estado viviendo conforme a tu verdadero nombre espiritual? ¿O has estado usando nombres que otros pusieron sobre ti? ¿Que no son tuyos? ¿Quién dice Dios que eres hoy? Porque si algo nos ha quedado claro hoy es esto. Los nombres en la Biblia no son casuales, son proféticos. Tu nombre puede revelar tu propósito. Y en Cristo recibes un nombre nuevo, una identidad renovada, una vida redimida. Dios te llama por tu nombre, no por el nombre que otros te dieron, no por el apodo que el dolor o la culpa pusieron sobre ti, sino por el nombre que Él soñó para ti desde antes de que nacieras. ¿Qué puedes hacer ahora? Te invito a que hagas algo muy simple, pero poderoso. Escribe tu nombre en un papel. Busca su significado, ya sea en hebreo, griego o en tu idioma. Ora sobre él. Pregunta a Dios, ¿qué quieres mostrarme a través de este nombre? Escribe las palabras con las que Él te llama ahora. Tal vez no sea un nuevo nombre literal, pero sí una nueva identidad. Renuncia en voz alta a los nombres falsos que te han marcado y declara, yo soy quien Dios dice que soy. Y si quieres dar un paso más, compártelo en los comentarios. Escribe, mi nombre es y hoy declaro que soy en Cristo. Esto no solo será una declaración de fe, sino también una inspiración para otros que están luchando con lo mismo. Antes de despedirnos, quiero dejarte con esta promesa de Apocalipsis 2:17. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese es tu destino eterno. Un nuevo nombre, escrito por Dios mismo, reservado solo para ti. Si este video tocó tu corazón, te invito a darle like, compartirlo con alguien que necesite escuchar esto, comentar tu nuevo nombre en Cristo, suscribirte para más contenido bíblico que transforme tu fe. Este canal existe para recordarte una cosa: Dios no ha terminado contigo. Tu historia no termina aquí, está recién comenzando.